Somos alumnos del curso Realidad y Conocimiento de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Piura y les presentaremos el trabajo semestral que consiste en resumir todo el curso según sus unidades. Integrantes, docente. Comenzaremos con la unidad 1. Le doy pase a mi compañera. Para entender la definición de mito, primero conocer cómo se inició el ser humano en el mito griego. Los mitos griegos son el inicio de la civilización occidental en el que se encuentra la nación prefilosófica del ser humano. Cabe resaltar que el pueblo griego se identificaba como comunidad por las acciones de sus dioses y héroes. A continuación, algunos personajes importantes de la mitología griega. Dionisio. Dios primitivo representante de la exuberancia y la embriaguez. A él se le ofrecían sacrificios humanos. Este dios fue incorporado al panteón de los dioses griegos luego de las conquistas, quedando bajo el dominio de Zeus, como su hijo, lo que significaba un cambio en el orden del mundo. Este erradicó los sacrificios humanos. Sin embargo, la religión dionisíaca logra sobrevivir ya que se supera a sí misma, actualizándose y convirtiéndose al orfismo, la cual llega a Pitágoras proponiendo un sistema filosófico religioso, dando lugar a la reencarnación, en el cual el alma es más importante y al morir las personas se transmigran a otro cuerpo. Esto influirá a Platón, quien nos dirá que el cuerpo es la cárcel del alma y que el alma debe purificarse para poder alcanzar el mundo de las ideas, por lo que, de ser necesario, se transmigrará hasta alcanzar la debida purificación. Mitos que justifican los componentes de la vida humana. Mito de Heracles. Nos da a entender que la ley natural consiste en un conjunto de descripciones inscritas en la razón de toda persona humana que ordena hacer el bien y evitar hacer el mal, para alcanzar la perfección. Mito de Orfeo. Resalta dos puntos: la muerte y el alma. La muerte, el ser humano, se encuentra irremediablemente perdido a terminar muerto, y a no poder hacer nada para divinizarse. Los límites del hombre siguen al hombre hasta su muerte, porque más allá de la muerte no hay nada para el ser humano. El alma es inmortal, así que es preciso que ésta se una de nuevo al cuerpo, lo cual eso es resucitar. Mito de Eros y Psique. El mito relata que el amor, Eros, ese es el único capaz de rescatar el alma humana, Psique, de las más oscuras profundidades y llevarla a lo más alto posible, es decir, rescatar el alma y llevarla a lo divino junto a la belleza Afrodita. Entonces nosotros podemos definir que el mito es un relato sagrado acontecido en un tiempo remoto, en un pasado impreciso en donde los protagonistas son los dioses. También se considera como la esencia del hombre que intenta explicar al mundo que lo rodea. Características. Seres mitológicos, el hombre intenta explicar aquello que lo rodea por medio de relatos en el cual los personajes serán dioses. Se considera absolutamente verdadero y sagrado. Es un paradigma de los actos humanos significativo, es decir, el mito es una forma de orientación de la cual sirve el hombre. Y su última característica, creación, porque el mito trata de explicar el origen de las cosas. El paso de mito a logos. La realidad de la persona es experiencial, por ello es que se conocen diferentes realidades y se cuestionan por ellas, así como por su propio ser personal. A partir de eso, el ser humano se autodescubre como un ser pensante y da una serie de respuestas al mundo a través de mitos. Es aquí en el que es necesario dar un paso hacia el logos, que es la razón para que surja la filosofía. Cuando se da el paso de mito a logos, surgen los primeros filósofos, a los que se les denomina naturalista o presocráticos. Presocráticos se refiere a filósofos antes de Sócrates. Aquí algunos filósofos presocráticos, tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. En conclusión, el paso de mito a logos es la explicación de tipo mitológica a tipo racional, dando lugar el origen de la filosofía. Filosofía. Gracias a Pitágoras tenemos la definición nominal o etimológica de la filosofía. Así tenemos que filo significa amor y sofía significa sabiduría, por lo que la filosofía no es otra cosa que el amor a la sabiduría.
La filosofía es una ciencia ya que es un conocimiento cierto por causas. En este sentido, la filosofía se separa de los mitos y también de las respuestas religiosas, dado que no se trabaja con conocimientos obtenidos por revelación, sino que las conclusiones se obtienen por medio de la vía natural de la razón. Por lo mismo es que las verdades obtenidas reciben el nombre de verdad natural. Entonces, ¿para qué sirve la filosofía? La filosofía no es una ciencia aislada, sino que se relaciona con las demás ciencias, porque la búsqueda de la verdad no se logra en un momento o en un área, sino que se logra a lo largo de la vida, al poseer una visión diferente de las cosas que nos rodean. Toda ciencia tiene un objeto de estudio, el cual se puede dividir en un objeto material y uno formal. El primero responde a la pregunta ¿qué es lo que se estudia? Es decir, la primera interrogante se refiere a que la filosofía estudia toda la realidad. Y el segundo responde a la pregunta ¿cómo se estudia? Es decir, la segunda interrogante. Estudia toda la realidad en cuanto a sus primeros principios y sus causas más últimas. La unidad 2, el problema de la realidad, la pregunta por el ser. Iniciamos estudiando la historia de la filosofía antigua, propiamente de la filosofía clásica griega, la cuna de la cultura occidental, nacida hace 2500 años al noreste del Mediterráneo. La conocemos como la eclosión de las artes, la ciencia, la política y la filosofía propiamente dicha. Es a partir de aquí de donde surge el milagro griego, que conocemos como el pensamiento del ser humano. Es necesario recalcar que la filosofía griega se basa en tres áreas principales, destacadas como son la filosofía teórica y las bases de la ciencia, el entender el lugar que ocupan los seres humanos en el mundo animado. Aristóteles fue una mayor influencia aquí, y en la filosofía moral, política y estética, que trascendentalmente a lo largo del tiempo ha sido base fundamental de nuestra cultura. Para a hablar sobre la filosofía netamente, nos remontamos a Mileto, antigua Jonia, actual Turquía. Es aquí en ese puerto de donde nace la escuela de Mileto, desde los cuales los tres filósofos próximos a ver, pertenecientes a esta escuela, mediante una reflexión sistemática, analizaron que la naturaleza y el destino de los hombres estaban regidos por dioses. La filosofía en su origen nació al igual que la democracia en el mismo tiempo y es una historia ininterrumpida. Para hablar sobre el pensamiento filosófico, nos remontamos a que a que los antiguos filósofos, y en principal tales como fue el primero, se hicieron la pregunta de qué es el mundo, ¿no? A partir de qué surgimos, cómo se dio las cosas. Los filósofos presocráticos buscaron el objetivo de la sustancia primera para poder explicar la realidad, como fueron los pertenecientes a la escuela de Mileto. Tenemos a los pensadores tales como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, pertenecientes a la escuela de Mileto, Heráclito, de Efeso, Pitágoras, netamente matemático, Parménides, eh, que se, que se opuso a la realidad de Pitágoras, Zenón, tenemos a Sócrates, a Platón y Aristóteles, quien finalmente, pues, es necesario recalcar que eh, fue el partícipe de las cuatro causas, ¿no? Del material formal, eficiente y la final, que respondían a cuatro de las principales preguntas que se hacía para entonces acerca de la existencia y el ser. Los trascendentales del ser, según Aristóteles, fueron la sustancia y accidentes, materia y forma, y acto y potencia. En cuanto al problema del ser, de una vista ya moderna y más allá de la filosofía antigua, sabemos que es uno de los problemas capitales de la filosofía. La complejidad del cerebro humano es vista desde la metafísica tanto de Platón como la de Aristóteles, el sentido a la existencia, el ser a la existencia, que responden netamente a la pregunta sobre qué es el ser y la esencia misma. Encontraremos también al filósofo Heidegger, que a través de dos de sus publicaciones, como son El ser y tiempo y El ser de Heidegger, eh, estipula que el Dasein, conocido como el ser también en espacio-tiempo, viene a ser todo lo que el ser es mismo, ya que Heidegger siguió a Aristóteles en cuanto a este punto. Hace una comparación entre el ser y el ente que da una ambigüedad y una estructura a su posición. San Agustín fue uno de los más grandes pensadores del cristianismo en el primer milenio. Estudió al hombre y concluye que el hombre para que alcance su felicidad debía conocer su interioridad y de ahí partir para llegar a Dios. Lo más importante era la relación entre el alma humana y Dios, la cual la fe y la razón son caminos hacia Dios y llegar a la verdad.
Santo Tomás de Aquino, él afirma que el hombre puede llegar al conocimiento de Dios gracias al uso de la razón y que solo las criaturas razonables pueden poseer a Dios por medio del amor y el conocimiento. René Descartes, él comprueba la existencia de Dios en una de sus obras llamada Discurso del Método. Cuenta su reflexión sobre el ser y la duda que él genera. Él concluye que la idea de perfección no proviene de la nada ni de nosotros mismos. Aquí idea de perfección se refiere a algo superior a nosotros y que esa idea fue puesta por Dios. Es una manera de probar la existencia de Dios. Apuesta de Pascal. Es un argumento creado por el matemático Blaise Pascal, el cual plantea 4 escenarios, como se observa. En conclusión, según este gráfico, debemos creer en Dios para ganar o perdernos. Desde la visión de Dios dentro de la unidad, analizaremos la visión de dos personajes como son Leibniz y Baruch Spinoza respectivamente. Leibniz, 1646 a 1716, menciona la existencia de un ser naturalmente existente y de un ser contingentemente existente. Este ser naturalmente existente vendría a ser Dios, a partir del cual existe porque debe de existir y anterior a él no ha habido una existencia posible, por lo que la existencia contingente que vendría a ser todo lo demás surge a partir de él. Por el lado de Baruch Spinoza, 1632 a 1677, tendremos que hay 3 subdivisiones acerca del ser y la existencia, como lo son la sustancia, los modos y los atributos. En el caso de los seres humanos nos encontraríamos en la clasificación de la unión de 2 modos, que vendrían a ser la existencia y el espacio. Y en el caso de Dios vendría a ser la sustancia para este personaje. ¿Es Dios la sustancia de la realidad de todos los demás? Es la pregunta que se hizo Baruch Spinoza al responder esa premisa. El mejor de los mundos posibles y el mal es lo que Leibniz mencionó a partir de su posición acerca de que Dios es naturalmente existente y por ende es ilimitado en conocimiento y en poder. Es de esta manera de que los seres humanos nos encontraremos en una capacidad limitada de poder comprender quizá que el mundo en el que vivimos todos nosotros es un mundo perfecto y bueno, pero no llegaríamos a verlo debido a que no nos encontramos ni siquiera al nivel de lo que vendría a ser. Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Religión es vivencia, filosofía es teoría. Correspondientemente, el Dios de la religión es vivo y personal, el Dios de los filósofos vacío y rígido. Pero Dios ante todo es uno, una única realidad que no termina de ser comprendida pero que puede ser abordada desde diferentes áreas del conocimiento. Argumentos filosóficos de Dios. Argumento del ajuste fino, argumento cosmológico Kalam, argumento aristotélico, vía tomista, tercera vía tomista, cuarta vía tomista, quinta vía tomista, sexta vía tomista, argumento neoplatónico, argumento agustiniano y el argumento racionalista. ¿Quién es la mano invisible de Adam Smith? La no intervención en el proceso de mercado logrará que sea más eficiente. El ser humano es empático por naturaleza, pero también es intrínsecamente egoísta, racional. El ser humano busca el máximo beneficio para sí mismo, pero desde un punto de vista lógico pensante. ¿Se puede conocer la verdad? El conocimiento se encuentra relacionado con el estatuto antropológico del ser humano. El estatuto antropológico del conocimiento humano nos muestra que nuestro actuar se realiza en libertad debido a que se toma una elección, pero para tomar esa elección no puede elegirse entre nada, sino que una elección se toma a partir de opciones, las que pueden ser captadas en algunos supuestos mediante el conocimiento sensible. Una breve historia de el conocimiento. Según la escuela idealista, cuyo principal exponente fue Platón, quien fue discípulo de Sócrates, nos dice que el conocimiento se puede alcanzar, es lo que es, en verdad real, el punto más alto del saber. Concierne la razón y no a la experiencia. Contrariamente a Platón,
Aristóteles, filósofo empirista, nos dice que el conocimiento se divide en 3 tipos: conocimiento por experiencia, conocimiento de la ciencia y conocimiento de la inteligencia. El conocimiento para él se deriva de la experiencia, comienza con los sentidos y sus captaciones son las imágenes. Para él la experiencia es el conocimiento de las cosas concretas, la ciencia, conocimiento que adquirimos cuando al observar las cosas nos hacemos preguntas, es decir, captamos la esencia de ser de las cosas, y la inteligencia es la sabiduría que nos llega a través de la intuición. Llegando a la Edad Media, San Agustín nos dice que el conocimiento verdadero es el de las formas universales, y Santo Tomás de Aquino nos dice que la percepción es un punto de partida y la lógica procedimiento intelectual para llegar al conocimiento. El determinismo, por tanto, nos dice que el ser humano no es libre, sino más bien es consecuencia de una serie de causas. Por lo tanto, no es posible elegir nuestro destino, pues este ya está dictado por factores externos, tales como son la genética, el lugar de nacimiento y adaptaciones al medio. Además, el determinismo usa mecanismos para regir la vida de los seres humanos, tales como la suerte, causa mayor o razones o circunstancias externas. Lo cual nos llega a concluir en la siguiente frase, ¿no? La prueba que el ser humano ha existido desde hace mucho tiempo, que lo único que puede hacer es adaptarse al medio y esperar a morir. Para Platón, el conocimiento, entonces, el conocimiento científico es el conocimiento de las ideas, puesto que estas son verdaderas a causa del ser de las cosas. Peldaños más abajo, considera la conjetura como el grado más bajo de conocimiento. Al confiar en las apariencias, probablemente estaremos cometiendo un error. La creencia, por tanto, es la experiencia acumulada que nos permite seleccionar la información de los sentidos para tener una noción más acertada sobre cómo son las cosas. Sin embargo, aunque la creencia está un peldaño más arriba que la conjetura, aún está lejos del conocimiento de la ciencia, puesto que estos solo son una opinión. El conocimiento científico, implica saber la razón por qué esto es así y no de otra manera. Platón llamó eido a la causa que explica lo que las cosas son. Por tanto, para Platón, como dije al principio, el conocimiento de las ideas es el conocimiento científico. Para Aristóteles, el conocimiento empieza por los sentidos, ya sea en la vista, el olfato, el gusto, el tacto, los cuales captan la información. El sentido común es el agente que unifica el conocimiento adquirido. Gracias a la imaginación elaboramos una imagen y gracias a la memoria podemos retener esta imagen. Y por lo cual divide en entendimiento agente y entendimiento paciente. El entendimiento agente es el que extrae el universal y el entendimiento paciente capta las formas gracias a la luz que aporta el entendimiento agente. San Agustín nos dice que no podemos conocer la verdad con certeza. Para eso es necesario buscar en el interior del alma. Y siguiendo la teoría de la iluminación, es necesario una luz que ilumine la mente humana. Por tanto, San Agustín entiende que cuando Dios ilumina el intelecto humano, puede conocer la verdad. Se puede conocer la verdad eterna. Santo Tomás de Aquino nos dice que la razón y la fe son independientes y en ocasiones complementarias. Además, entiende que la verdad revelada para la fe es el punto de partida y para la razón el punto de llegada. Santo Tomás, al igual que San Agustín, nos dice que hay verdades de la fe, algunos misterios de la fe que son inaccesibles a la razón. Así podemos conocer racionalmente la existencia de Dios, pero no su Trinidad. Esto escapa a la comprensión racional del ser humano. Guillermo de Ockham, en cambio, nos dice que no existen los universales, tal como pensaba San Agustín, como entidades reales, pero sí existen las ideas que llamamos universales. Hágase notar la idea entre universal y las ideas que llamamos universales.
Existen como conceptos que corresponden a signos expresados lingüísticamente. A Dios solo lo podemos según Guillermo de Ockham, la realidad es determinada y singular, y además a Dios solo podemos acceder a través de la fe y la revelación. El problema del conocimiento, el ser de la verdad. Estados de la mente ante la verdad. La opinión es la adhesión a una verdad sin excluir que puede llegar a ser falsa. Para acercarse a la verdad se debe saber discernir qué es opinable y qué no. Es subjetiva y puede llegar a ser o no ser falsa. El subjetivismo surge cuando la inteligencia prefiere colorear la realidad según sus propios gustos. Certeza. Consiste en afirmar algo sin temor a equivocarse. Se fundamenta en la evidencia, es decir, la presencia patente de la realidad. La limitación del conocimiento impide alcanzar la certeza. En estos dos estados mencionados interviene la inteligencia, por ser la facultad que permite a la persona humana conocer. La duda se fluctúa entre la afirmación y la negación de una determinada proposición, y surge por la carencia de razones para afirmar o negar una tesis. Esta retarda el proceso de toma de decisiones de una persona. La ignorancia es la ausencia de conocimientos con respecto a determinado asunto. Ignorancia culpable es cuando no se sabe lo que se debería saber, y la no culpable es cuando no es obligatorio conocerlo. La peor ignorancia es la del que no se da cuenta de ella y se queda en ese estado. El error consiste en tomar lo verdadero como falso acerca de algo que se ignora. Para evitar el error se debe salir de la ignorancia y se necesita inteligencia y voluntad. La fe es un tipo de certeza. Su fundamento se basa en creer en el testimonio de alguien. Es un acto de voluntad. Fides et Ratio, Fe y Razón, escrita por Juan Pablo II. Comentario a la encíclica Fe y Razón. Se puede resumir en esta frase. La fe cristiana ha tenido un impacto filosófico y se puede dividir en tres partes según el comentario. Visión global. El ser humano es capaz de trazarse un objetivo, alcanzar la verdad, y se refugia en una persona para confiar, que es Cristo. Puede lograr un conocimiento metafísico, es decir, que va más allá de lo físico. Hay dos modos para acceder a la verdad, la fe y la razón, y la relación entre estos es el cristianismo y la filosofía. Hay 5 etapas históricas del acceso a la verdad. Antes de Cristo, solo existía la razón, es decir, todos aquellos filósofos que existieron antes de Sócrates. Después, la revelación de Jesús aclara dudas. Después se rompe la unidad entre fe y razón. La razón desprecia la fe y por último la razón se avergüenza de sí y se debilita. Las conclusiones. Podemos conocer la verdad más allá de lo evidente. La teología necesita de la razón y la filosofía necesita una visión amplia. Y la Virgen es ejemplo de una persona que supo abrirse a la revelación. Fe y razón en Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Debate entre la fe y la razón. Existía una relación entre fe y ciencia, pero no una ciencia moderna, sino una ciencia natural. La Iglesia daba espacio a ciudadanos con varias religiones e ideologías. Necesitamos dar razón de nuestra fe ante un mundo moderno, con gran apertura mental, que sea abierto al mundo del arte, de la religión y de los sentimientos, es decir, superar la razón moderna. La propuesta del Papa es una nueva razón con una visión amplia y una nueva ilustración, que la razón no solo se centra en lo científico y que existe una relación entre verdad y amor. Y las conclusiones es: el Logos. ¿Qué es el Logos? Es Dios como ordenador del mundo y tiene 3 sentidos. Logos verbo, cuando la palabra está en la Trinidad. Todo fue hecho conforme al Logos y el Logos se hizo carne, es decir, está en la capacidad de pensar, razonar y comprender, como el ser humano. Unidad 6. El problema del conocimiento. Negaciones de la posibilidad de conocer. Como tendencias filosóficas principales tenemos a escepticismo. Se origina en la antigua Grecia en el siglo III a.C. Contextualizando históricamente, en la época del Renacimiento, el escepticismo desempeñó un considerable papel en la lucha contra la ideología medieval. Tenemos a su fundador, que es Pirrón de Elis. El escepticismo viene a ser la corriente filosófica que expresa la duda en la posibilidad de un conocimiento veraz de la verdad objetiva. Ante cada objeto, dicen que existe
la afirmación y la negación, que son términos que se excluyen mutuamente, y por eso nuestros conocimientos acerca de las cosas no son veraces. También tenemos a Timón el xilógrafo y a Sexto Empírico como representantes. Relativismo. El relativismo es una tendencia filosófica que, al reconocer el carácter relativo del conocimiento, niega su objetividad y considera que en nuestras nociones no se reflejan las propiedades del mundo objetivo. Su carácter completamente condicional, subjetivo y arbitrario o convencional es el camino que conduce al idealismo subjetivo. Como representante tenemos a Protágoras de Aptera, con su frase célebre: "El hombre es la medida de todas las cosas". Agnosticismo. Tenemos que es una tendencia filosófica que afirma que la razón humana es limitada, que la verdadera naturaleza de las cosas es inasequible al conocimiento humano. El mundo que vemos y con el que tratamos en nuestro conocimiento no es una realidad objetiva, sino solo el producto de la actividad de nuestros órganos de los sentidos y de nuestra razón. Solo hay una diferencia entre lo que ya se conoce y lo que aún no es conocido. Tenemos al racionalismo. Surge a partir del siglo XVII al siglo XVIII en Francia. El racionalismo tiene como representantes a René Descartes, Baruch Spinoza y Leibniz. El racionalismo cree que existe un conocimiento innato y que podemos llegar a la verdad solo por el ejercicio de nuestra razón, antes incluso de la experiencia sensorial. Podríamos tallar un ejemplo, pues que es un método aplicado en matemáticas, como donde no necesitaríamos confiar en nuestros sentidos para establecer que 2 más 2 es 4. Viene a ser relacionado a un conocimiento innato, que es una forma superior de conocimiento que nos da acceso a una verdad más sustancial. Tenemos 3 caminos del racionalismo que vienen a ser la deducción, ideas innatas y la razón. Como fundador, René Descartes, pienso luego existo, nace en 1596 y fallece en 1650. Él afirma que hay un mundo interior donde las cosas claras y evidentes y el mundo exterior donde las cosas son confusas y oscuras. Y hablamos de solipsismo, que es una tendencia filosófica que se basa en el yo interior. Tenemos también al empirismo. El empirismo, bueno, es una corriente que nace en Gran Bretaña a partir del siglo XVII al siglo XVIII. Surge a partir del racionalismo, va en contra de. Tenemos a David Hume, que es el mayor representante de esa tendencia filosófica, junto a George Berkeley y John Locke. Afirma que la realidad y el conocimiento derivan de la experiencia sensorial. El único tipo del conocimiento que importa para el empirista es aquel que puede ser formalmente medido o verificado, todo a través de la inducción y experiencia sensorial. Hablaremos también de David Hume. Tenemos que él afirma que hay un conocimiento por experiencia mediante las percepciones del espíritu y las percepciones derivadas, ya sean las percepciones del espíritu mediante sentidos o un estado de emoción personal, y las ideas e impresiones se dan a través de las leyes de asociación. Tenemos básicamente a una comparativa entre el racionalismo y empirismo, donde el racionalismo tiene a la fuente de conocimiento, la razón, creencia en la intuición, conocimiento innato y razón y lógica. Como representantes teóricos tenemos los siguientes. Mientras que el empirismo tiene una fuente de conocimiento que es básicamente la experiencia, no cree en la intuición, no tiene un conocimiento innato y todo se da a través de experimentación y experiencias. Tenemos a sus representantes teóricos. Luego vamos a hablar del criticismo, nombre que Kant le dio a su filosofía idealista por entender que el objeto principal de la misma estribaba en la crítica de la facultad cognitiva del hombre. Como resultado de su crítica, Kant llegó a la negación de la posibilidad de que la razón humana pudiera conocer la esencia de las cosas. Básicamente es una filosofía idealista subjetiva. Anexos. Sócrates descalzo en Atenas. Bueno, Sócrates camina por las calles pregonando su filosofía, cuestionando a la gente sobre la verdad, sabiduría, el mal y el bien. Lo que a él le importaba era que las personas no pensaran en alguna cosa solo por así, sino que lo piensen en comprobar en lo que decía. Cuestionaba a los dioses, decía que nadie sabía cómo eran, por eso no los podían demostrar. Se reflejaba en Sócrates un modelo para la ética. Él afirmaba que la vida tenía que ser práctica, educaba a los hombres para que reflexionaran, pero los atenienses no veían a Sócrates como persona de todo beneficioso para la ciudad.
sino que lo veían como un desorden. Debido a esto, le otorgaron un juicio para que él fuera preso debido a que se le acusaba por corromper a los ciudadanos y lo convertía en una persona problemática. Pero mientras ocurría esto, contextualizándolo históricamente, Atenas pierde la batalla. Sócrates tiempo atrás fue invitado para ser juez, pero él rechazó ello puesto que no podía hacer lo que en el alma no quería. Opinaba acerca de la democracia en Atenas porque no se daba como debía ser. Pedía a Esparta que vuelva la democracia a su tierra para un mejor sistema. Consiguió ello, pero se le atribuyó una condena nuevamente. Otros argumentos que se pensaba era que Sócrates inculcaba ideas a los jóvenes con el fin de que ellos no piensen lo que se les había inculcado, sino que tengan la capacidad de poder deducir y razonar. Adicional a ello, era que él no creía en los dioses de las personas, sino inculcaba los dioses que él veneraba. Sócrates convertía a los grandes enemigos de Atenas a sus más fieles discípulos y amigos. Criticaba y cuestionaba a las personas de grandes cargos y ellos, sin tener salida alguna, solo lo ignoraban y trataban de evitarlo porque no tenían respuestas a sus preguntas. Los del tribunal pensaban también que si él no cobraba por ello, era por el odio radical que le tenía a Atenas, argumento errado, puesto que Sócrates afirmaba que él amaba a Atenas. Finalmente fue condenado por la mayoría, pero los del tribunal le otorgaron una sentencia diferente a la muerte, pero por su propia decisión, él dijo que no lo dejaran morir por sí solo en la soledad, porque no preferiría la vida de hacer lo que la gente quería que hiciera y pensara. Él siguió fiel a sus creencias. Decidió como mejor opción quedarse preso, pero nunca pensar diferente o actuar diferente de como en realidad era él. Prefirió tomar veneno, cicuta, que irse de esa ciudad. Finaliza con la gran valentía de Sócrates que nos demuestra que el hombre debe cuestionar la ideología para determinar la verdad. Sócrates, 1971. Pues la película se sitúa en una Atenas en plena convulsión política. Tras la guerra del Peloponeso, la democracia ateniense se ve sustituida por un gobierno oligárquico, el llamado gobierno de los 30 tiranos, por estar compuesto por 30 magistrados que concentran sus manos en todo el poder. En esa situación convulsa, Sócrates se encuentra en una difícil tesitura. Uno de sus más importantes discípulos, Pitías, un miembro destacado de los 30 por su credad, y su discípulo favorito, Alcibiades, fueron desterrados y había servido durante el tiempo como consejero a los espartanos. Pero por paradójico que pueda parecer, la tiranía que entonces vivió Atenas tampoco beneficia a Sócrates, todo lo contrario. Calícles le prohíbe la enseñanza a los jóvenes y para demostrar su lealtad al nuevo gobierno de Atenas es obligado junto con otros a ir en busca y captura de Cleón de Salamina, un mandato que obviamente Sócrates no cumplirá, pues se vuelve a casa. La democracia es restaurada por Trasículo, pero con el nuevo gobierno los problemas de Sócrates no hacen sino comenzar. Se muestra la burla hacia él con difamaciones que tendrán mucha importancia a la hora de acusarlo. También problemáticas resultan sus opiniones políticas. Un poco más adelante mostrará ante los que serán sus futuros acusadores su desprecio por el modo democrático de elección de los magistrados. Considera de suma importancia esta elección como para dejarle el capricho de la suerte. Melito le avisa de que esas palabras pueden traerle problemas, del mismo modo que se lo trajeron a otros filósofos extranjeros como el gran Protágoras. Las consecuencias no se hacen esperar y pronto Sócrates es acusado ante el tribunal de Atenas de no creer en las divinidades de la ciudad, también de tratar de introducir otras nuevas deidades y de corromper a la juventud. La pena exigida es nada menos que la pena de la muerte, pero esto no consigue amedrentar a nuestro protagonista, Sócrates. El director italiano de esta película nos lo muestra continuando con la labor que su daimon le había encomendado. Esto es, hacer ver que los otros hombres no sepan la realidad en lo que de verdad deben saber. Durante el proceso vemos a Sócrates defendiéndose a sí mismo frente a las acusaciones de Melito, Anito y Licón. En primer lugar, tratará de defenderse de las acusaciones de los cómicos que siempre lo han presentado como un filósofo de la naturaleza y un introductor de los nuevos dioses. Tras esta caricatura había una acusación mucho más peligrosa, la del ateísmo. La acusación no puede provenir de sus cargos, sino del hecho de haber sido proclamada a partir de la pregunta que Quirón hizo al oráculo de Delfos sobre quién era el hombre más sabio de toda Grecia. Es decir, por saber que nada sabe, al contrario de los demás hombres, que sin saber nada ni siquiera conocen su propia ignorancia. Posteriormente, a través de sus argumentos, Sócrates muestra cómo todas las acusaciones de Melito son infundadas puras calumnias. Cuando Sócrates es efectivamente condenado a muerte, le da una oportunidad de conmutar la pena ofreciendo algo a cambio, las minas. Sócrates pide como conmutación de la pena el derecho a ocupar un lugar en el Pritanio, el lugar donde reservan a todos los benefactores de la ciudad, algo que hace arder en cólera a todos los presentes. Tras esto, nadie puede evitar que el filósofo sea condenado a muerte por una mayoría de votos. Los discípulos de Sócrates, preocupados por la muerte de su maestro, tratan de convencerlo para que emprenda la huida.
Critón es el encargado de convencer a nuestro protagonista por lo que de la mañana lo visita en su celda. Sócrates se niega rotundamente a aceptar la solución que le presentan, imaginando que las leyes de la ciudad se le presentan en persona y tras ver su intención le echan en cara el hecho de pretender ser infiel cuando las cosas se ponen feas después de haberse servido de ellas durante toda su vida. La película finaliza cuando Sócrates toma la cicuta y nos habla de la muerte en términos muy cercanos a Platón. En ese sentido nos dirá cosas como los hombres calumnian a los cisnes. En la hora de la muerte los cisnes no cantan a la desesperación, sino porque son felices de ir junto a los dioses a servirles. En efecto, Sócrates nos presenta la teoría platónica de la inmortalidad del alma, de que la muerte no tiene que ver un trance doloroso ni ser considerado como algo negativo, porque es el puente a una vida mejor en la que se alcanza el verdadero conocimiento. Hablaremos sobre el banquete de Platón, pues básicamente ese es un conversatorio del amor en el cual Erisímanes da pie a esto. Tenemos 5 opiniones de Fedro, Erisímaco, Sócrates, Pausanias y Aristófanes. Tenemos a Fedro. Fedro argumenta que el amor es el dios más antiguo. Los demás dioses admiran al amor y premian a los amantes que dan la vida por su amante. También indica que no hay nada mejor que un muchacho joven enamorado de un hombre maduro y lleno de conocimiento. Se piensa en premio y admiración a los amantes que dan la vida por su amado. También afirma que no hay nada mejor para un muchacho joven que ser amado por un buen amante maduro y que lo peor es que su amante lo encuentre siendo amado por otro amante. Pausanias argumenta que existen 2 tipos de amor: Afrodita Urania, que es hija de Urano, es masculina, 100%, y por eso es un amor noble y bueno. Afrodita Pandemio, hija de Zeus y Dion, y como tiene la mitad de su origen en lo femenino, tiene su naturaleza corrupta, es un amor vulgar. Solo se tiene que durar un solo amor, el amor de Urania, el amor que es puro, que ama la virtud masculina y que es incorruptible. Tenemos a Erixímaco, es un médico, y afirma que, como en el cuerpo se debe tener todo equilibrado entre los 2 amores de Urania y Pandemo, se puede disfrutar de los 2 amores, pero siempre priorizar el amor de Urania. Ahí se alcanza la verdadera felicidad y la- y el completo amor. Aristófanes argumenta que existe el amor porque antes los hombres no eran como ahora, fundamento de a los andróginos, debido a que eran muy diferentes en composición que podían tener 2 sexos, hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-mujer, por lo que argumentan que los dioses se fueran dividiéndonos en 2. Solo poder identificarnos como uno, para complementarnos tenemos que buscar la otra mitad. Sócrates argumenta que a través de una opinión de Diotima, una amiga que hablaron sobre el mismo tema, argumenta que el amor es el deseo, se ama lo bello y lo bueno. Entonces, el amor no es bello ni bueno, porque nadie desea lo que tiene. Por lo tanto, el amor no es un dios, pero tampoco es un mortal, por lo tanto es un demon, que es como un mensajero que se encarga de llevar a los hombres, que es un espíritu que trata de llevar a los hombres a lo bueno y a lo bello. Bello y bueno es sabiduría y masculino. Por eso, el amor te hace filósofo y pederasta. Tenemos el San Agustín en la película. Bueno, básicamente resumiendo todo esto, Agustín es originario de África, tiene el sueño desde pequeño de ser abogado, tratando de superarse a sí mismo, pero por el hecho de querer pertenecer a otros grupos, Sócrates pierde un poco su esencia. Esta película está basada en la vida de San Agustín, tal cual estrictamente. Con tal de ganar un juicio, San Agustín miente, pierde su esencia por querer figurar. Un ejemplo de ello es cuando el abogado defiende este personaje defiende a un esposo que le da una golpiza a su esposa debido a un enfado. Él, gracias a la magnífica oratoria que tenía, logra convencer a todo el tribunal para que lo suelten. Luego, semanas después, el hijo de este compromiso, busca a Agustín para decirle que su madre había fallecido por la culpa de su padre debido al enfado que la asesinó. Ahí es donde trata de reflexionar y va por un camino de Dios. San Ambrosio influye demasiado en las decisiones de San Agustín y lo lleva por un buen camino y lo hace reflexionar sobre ser orador, pero para perseguir el bien. La fe de los demonios. La fe de los demonios, bueno, el autor dedica la primera de las 3 partes en las que se divide la obra a estudiar en la fe de los demonios a sí misma, tal como muestra la escritura, concluyendo que el principio radical de la culpa no está en la ignorancia atea ni en la debilidad carnal. A fin de cuentas, los demonios ni son ateos ni son carnales, sino sobre todo en la soberbia y en la envidia. Dios es amor, enhorabuena. El diablo también solo que amor propio. Su odio únicamente corresponde a ese amor y su deseo de difundirlo. En la segunda parte, analiza las maneras en que esa fe de los demonios fluye por el mundo y fecunda los errores de los hombres. Para el autor, se equivocaría quien pretendiera explicar el origen de los males del mundo a través de supuestas teorías conspirativas y urdidumbres secretas de grupos humanos. La raíz del mal es más profunda, hay que remontarse hasta un complot aún más secreto. La última parte de la obra está dedicada a la fe de los fieles, tanto en su encarnación concreta en el mundo como en su noche oscura, es decir, en su doble dimensión de oscuridad y certeza.
Al diablo no le interesa un mundo sin cristianismo, sino un mundo sin Dios, un cristianismo sin Dios. No busca abolir la fe cristiana, sino fomentar una fe a la medida de las vicisitudes de cada época, de las modas, de los caprichos. Su máxima pretensión es, en definitiva, desligar el cristianismo del misterio de gracia en el que se funda y en el que subsiste, y hacer de él una comunidad de seres autosuficientes. Los que buscan y sirven a Dios son razonables y dichosos. Los que no lo encuentran, pero se dedican a buscarlo, son desdichados y razonables, y los que viven sin haberlo encontrado y sin buscarlo son estúpidos y desdichados. Gracias.